Bueno, hola, entonces para esta semana vamos a seguir viendo el sistema de recuperación de información multimedia. La clase pasada al final no se grabó por problema mío. Ya me hice un montón de checklists ahora para no equivocarme en ninguna cosa, ¿ya? En la grabación. ¿Ya? Para ahora, lo que vamos a hacer primero, así brevemente, recuerda que al principio de la clase pasada hablamos conceptos básicos de los sistemas de recuperación de información multimedia, que son los buscadores. ¿Ya? Y en realidad lo que me interesa, así como repasar en 5 minutos, es que recuerden que en todos los buscadores, la tarea uno que es la de buscar fotos parecidas, es la misma cosa, se separan en dos etapas, la de generar un vector que describe el contenido, o sea, primero analizar el contenido, ver qué es lo que hay en la imagen, la foto, el video, el audio, generar un vector que represente eso, porque con los vectores son más fáciles de trabajar. Y con los vectores entonces vamos a buscar cosas parecidas, ¿ya? Y a ese vector le vamos a llamar el descriptor o el feature vector, ¿ya? O fingerprint si son más comerciales, ¿ya? Y en general el descriptor se enfoca en una única característica, ya sea los colores, borde, textura, y después en una segunda etapa uno ve cómo se mezclan esas características, ¿ya? Incluso estas características se le llaman modalidades o modalities en inglés. Y aquí las cosas que combinan modalidades se llaman los multimodalities, que es como algo así, así como más avanzado. Algo que es multimodality es porque está combinando fuentes de información. Entonces puede ser de la misma imagen ver los colores y las texturas y los bordes, o ver los descriptores de audio más los descriptores de imagen más los descriptores de texto. Bien. Para todo vamos a usar funciones de distancia y las funciones de distancia cumplen ciertas propiedades. Sea, estas propiedades son deseables para la eficiencia, hay que tener ojo con eso. Uno modela la similitud como distancia porque es más bonito matemáticamente y nos permite usar otra herramienta, no porque la similitud cumpla las propiedades, no es porque la similitud definida como los humanos cumple estas propiedades, ¿ya? Estas propiedades, digo, ¿ya? Eh, Hay distintos descriptores, los de bajo nivel, de alto nivel y de nivel medio. Los de nivel medio, como dijimos, son vectores, pero que a partir de los low level uno los trabaja un poco con datos de entrenamiento, machine learning, y genera algunos vectores que son un poco más semánticos. A eso se le llama los mid-levels. Bien, y la semantic gap es la diferencia entre lo que es algo que es lo que entiende el computador fácilmente mediante estadística versus lo que entendemos nosotros fácilmente, los seres humanos. Nosotros vemos cosas, interpretamos de forma súper natural. Entonces, ¿por qué hay que decir eso? Cuando uno estaba estudiando estas cosas y nació mi primer hijo, son increíbles los niños, los bebés. Eh, Ahí uno se da cuenta cuando uno estudia estas cosas que un ser humano, los computadores no están ni cerca de un ser humano, ¿ya? Bueno, eh, o sea, me refiero, los bebés ven un par de cosas y ya entienden el concepto, ¿ya? Y de repente se equivocan, pero con, no sé, con entender 3 fotos ya saben lo que es una jirafa, ¿ya? O con una foto incluso, ya saben y pueden empezar a reconocerlo. Bueno, y el concepto de similitud, bueno, aquí está esto de la desigualdad triangular, que hay que tenerlo presente. Ya esto lo hablábamos en la clase pasada y decía que si dos cosas se parecen, entonces tres cosas, o sea, la 1 y la 2 y la 3 se parecen, la 1 y la 3 se tienen que parecer también. No tanto, podría ser, pero terminan estando más o menos cerca igual. Dentro de las funciones de distancia para la tarea, más adelante vamos a ver un montón de funciones de distancia, pero con la L1 y L2 ya la pueden entender y saber qué significan, ¿ya? Así que, dentro de los tipos de descriptores, nos interesan los descriptores globales, que es lo que estamos viendo ahora. Toda la imagen se engloba en un único vector. O todo el video, todo el audio en un único vector, ¿ya? Nos sirve para buscar duplicados, ¿ya? Pero cuando queremos hacer cosas, buscar subconjuntos, entonces, o similitud parcial, hay descriptores locales, lo vamos a ver varias semanas más adelante. O en el caso de videos, hay que separarlos en trozos y después buscamos cada uno de los trozos, para cada trozo generamos un vector. Y ahí buscamos trozos parecidos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bueno.
y vamos a hacer query by example, que es lo que vamos haciendo ahora en la tarea. ¿Por qué este repaso? Ah, no. Y el último repaso es que en todos los sistemas de búsqueda hay dos etapas, la fase online y la fase offline. ¿Ya? En la fase offline, la diferencia aquí es que hay un usuario. Aquí no hay usuario. No hay usuario o dicho de otra forma, no hay consultas. No sabemos qué nos van a preguntar. ¿Ya? Tenemos una base de datos, no sé si se llama la base de datos, un dataset, una colección de objetos multimedia, y me dice, aquí está, queremos buscar acá, pero no sabemos qué nos van a preguntar. ¿Ya? Y con solamente que nos pasen los datos ya podemos procesar y hacemos este trabajo. ¿Ya? Igual no tiene una idea más o menos de qué nos van a preguntar, si va a ser query by example, nos van a buscar fotos parecidas. O sea, digamos, uno sabe cuál es el objetivo del sistema, pero en particular las queries no se conocen. ¿Ya? Y las queries llegan en la fase online, ya que es atender consultas. Y ahí es donde el sistema está arriba y uno quiere, el objetivo es lograr generar la respuesta del usuario lo más rápido posible. ¿Ya? En la fase offline, el tiempo no es tan problemático. Demorarse una hora o un día, ok, por supuesto un año no se puede, pero un día podría ser posible de esperar y que esté trabajando, pero en la consulta uno no puede demorarse un día. Ya en tiempo de consulta, en tiempo de consulta tiene que ser segundos. Bueno, eso es lo que dice. ¿Ok? Bueno, preguntas de eso. Quería repasar eso porque esto son como los conceptos básicos para entender el- lo que sería entonces el enunciado de la tarea, que lo comentamos un poco en la clase pasada también. Ustedes tienen que buscar imágenes parecidas, ¿ya? Sus consultas van a ser las de la figura 2 y tienen que buscar dentro de un dataset de como 2000 imágenes, parece que son. Tienen que buscar la más parecida, ¿ya? Y la más parecida es una distancia que ustedes definen, si es euclidiano, L1 o descubren ahí una en Python, me da lo mismo ya a esta altura. O sea, no a esta altura, sino que me da lo mismo porque después vamos a empezar a ver las distintas funciones de distancia y propiedades. ¿Ya? Pero ahora quiero que sea un desafío y háganlo como puedan. ¿Ya? Em, y tienen que entonces retornar un archivo, generar un archivo donde dice nombre de la imagen de consulta, el archivo JPG, nombre de la imagen que estuvo más cercana en su distancia a su escritor y también el valor de la distancia. ¿No? ¿Ya? ¿Por qué el valor de la distancia? Eso es porque en realidad hay dos temas. El uno es que les pasé un programa que es el evaluador. El evaluador va a comparar estos pares solamente y va a decir cuántas buenas, cuántas malas. Ya no va a ser más que eso. ¿Ya? Pero este valor de distancia, si ustedes ven el evaluador, hay otras métricas ahí que no hemos visto, que después se las voy a explicar, después van a entender a qué se refiere, con F1, recall, precision, esas cosas. Esas ya las saben. Que lo que uno hace ahí es que uno ordena todas las respuestas de la más segura a la más insegura, y ahí uno empieza a contar buenas y malas, y ve cuál es el umbral de decisión bueno para el corte. ¿Ya? Para cortar la respuesta. Dice, ok, entonces ahí uno mediante la evaluación puede ajustar, porque existe la posibilidad de no responder nada. En vez de equivocarse, es mejor no responder. ¿Ya? Y eso se hace mediante un umbral en la función de distancia. ¿Ya? La evaluación de la tarea no está usando eso. La evaluación de la tarea solamente mira los pares Q y R. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Cómo le está yendo con la tarea? ¿Alguien la ha hecho? Yo la hice ¿Sí? ¿Y cuántas buenas o malas? a un 6,5 llevo. De 5. Creo que el 60% más o menos. ¿Y qué descriptor usaste? Un histograma de estos, ¿cómo se llama? Estos que son como horizontales. Ah, esos que reflejan. Ya, el Ajá, persona, pero robusto a flip. Ya, sí. ok. Y ahí eso saca un 60%. ¿Sí? ¿Alguien más tiene algún dato? Así ¿qué hizo que está obteniendo? Por ejemplo, digo, no tengo problema en que se digan qué hicieron y cómo les funcionó. Digamos, la teoría, ojalá si alguien tiene el buen dato que lo diga todo.
Lo que sí espero que no hagan es que se pasen código fuente. ¿Ya? Eso es copiar. Pero darse todas las ideas, por favor, ahí ayúdense, ayúdense. ¿Ya? Pero no se ayuden dando código fuente, ustedes tienen que saber programar. Em, Ojo que el C65, que dices tú, vale un 60% de la nota. El otro 40% va porque tienes que hacer un archivo de texto explicando lo que hiciste y cómo probar la tarea. ¿Ya? Bueno, ahí dice que lo que tiene que tener. Tienes que explicar lo que hiciste, el descriptor implementado de ahí, con palabras. No hay que, no hay que escribir tanto, sino que con un par de líneas es suficiente. ¿Qué es lo que, el método de búsqueda, cómo buscaron? Las librerías usadas, forma de compilación, bueno, en especial si es C++, ¿ya? Porque si no, el Python no se interpreta ahí mismo, ¿ya? Y resultado obtenido. Pongan ahí qué es lo que creen que ustedes están obteniendo, cosa que si cuando uno esté revisando la tarea y sale todo mal, uno dice, chuta, parece que hay algún problema, ¿ya? Y la idea es que coincida lo que obtienen ustedes con lo que uno obtiene después de la evaluación. Si sacan si ven el archivo de evaluación, el 7 se obtiene con un 75% de respuestas correctas, si mal no recuerdo. ¿Ya? Es decir, con tres cuartos que reconozcan tienen un 7. ¿Ya? Y hay un cuarto entonces porque creo que es un poco más difícil, tiene que ver con el flip ahí, que eso van a tener que trabajar un poco. Si alguien tiene el buen tip para reconocerlas todas, por favor dígalo también, en el foro, donde quiera. Eh, si logran el 100%, se sacan un 8. ¿Ya? Un 7 más un punto que pueden usarlo para otras tareas. Y si después las otras tareas tienen 7, entonces eso se usa en algún control. Y si los controles también tienen 7, se usa en el proyecto final. ¿Ok? Y bueno, y si es que no, ya no tengo cómo devolverlo, ya sacaron un 7 y no tengo cómo acumulárselos para otra, si es que ya sacaron un 7 en el proyecto. Bueno, pero en ese orden. Otras tareas, otros mini controles y proyectos. Bueno, eso con la tarea, háganla por favor. Les queda más de una semana, sí. La entrega es en 10 días más, o 9 días más. Bueno, ya, eso entonces con respecto a la tarea. Con respecto a la tarea, entonces lo que estamos viendo ahora, el contenido, es cómo describir la imagen. Eh, Intensidades, borde, textura, es lo que vamos a ir viendo ahora. Intensidades, esencialmente, lo más simple, el vector de intensidades, que consiste en a una imagen de lo que sea, de W por H, vamos a reducirlo a un tamaño fijo. El dato ahí es que no tiene que ser ni muy grande ni muy chico. ¿Ya? Muy chico sería algo así como, yo creo que 5 por 5 está como en el límite de los chicos. Yo creo que 5 por 5 un vector, y esto después se hace un flatten para que quede un vector. Si queda un vector de 25 dimensiones, y cada dimensión es el valor, es el píxel gris. Es decir, un número entre 0 y 255. Con eso ya deberán de detectar varias. ¿Ya? Yo diría que el límite de Bahía está algo así como yo creo, unos 50 por 50, digamos. Un vector de 25 de 2500 dimensiones. 2500 dimensiones, y calculan distancia, alguna distancia euclidiana, por ejemplo. Este vector ya también debería de detectarlos todos o casi todos. ¿Ya? Si lo hacen más grande y de 100%, yo creo que 100% está como muy grande. ¿Ya? Es como que, ¿qué pasa ahí? Cuando es de 100% o muy detallado, son tantos los píxeles que de repente una imagen que se parece globalmente, si uno va al píxel a píxel, no se parece mucho. Entonces la imagen queda muy lejos, aun cuando visualmente se parece. ¿Ya? Entonces como que no hay que ser tan fino, porque si no los detalles chicos hacen que una imagen que se ve parecida, en realidad en el detalle píxel no se parece. Entonces, por eso es que hay que tratar de hacerlo la cosa más global, así, más gruesa. ¿Ya? Bien. Y aquí en los valores grises,
esto que sea de 0 a 255 hace que la imagen no sea muy robusta a cambios de brillo y contraste. En cambio, una forma es el OMD, que consiste en que en vez de usar el valor gris de la zona, vamos a usar la relación entre ellas. El más oscuro es 1, y luego el segundo más oscuro es el 2, 3, y aquí está el 4, y después del 4 viene el 5. Este sería el 5, el 135, y este sería el 6, etcétera, hasta el 9. Entonces, si la imagen a la imagen que reducimos es de W por H, esto va a ser un vector de W por H, números desde el 1 hasta, o sea, del 0, o del 0 al W por H menos 1, o del 1 al W por H. Es como una permutación, ¿no? No es exactamente una permutación, ahí empieza detalles de implementación. ¿Qué pasa cuando hay dos números iguales? Si este aquí dijera 185, por ejemplo. Entonces, a ver, voy a borrar. Espero en unas preguntas que hicieron ahí en el foro. ¿Qué pasa si estos dos son 185 y 185? ¿Qué números van acá? ¿Ya? La respuesta depende de la implementación. Ya aquí, si lo vemos como permutación, una respuesta posible sería 98, o otro sería 89, o otra respuesta posible sería 88. ¿Ya? 89 o 98 sería como que alguno de los dos quedará primero, o lo otro es que los que son iguales quedan todos con el mismo rank. ¿Ya? A ver, otro ejemplo, si es que este de aquí fuera 46, entonces aquí una implementación sería esta misma 1-2, o lo otro sería que fuera 2-1, o lo otro sería que fuera 1-1, que este fuera 1-1, 1-1-3, y el 2 no está. Ahí depende cómo lo implemente. A priori ninguna de las tres formas que digo está mala, lo que sí es que hay que ser consistente para que se cumpla el mismo criterio cuando estén después calculando los descriptores de las consultas con los descriptores del dataset. ¿Se entienden? ¿Preguntas? Bien, está claro. Bien. Para el histograma de intensidades, otra forma de verlo es que en vez de hacer algo tan duro como, a ver, en vez de, para esta imagen, lo que vamos a hacer es calcular las distribuciones de los grises, y en vez de usar algo de 256, que es un histograma, en su definición original muestra cuánto hay de cada uno. Entonces esto tiene 256 opciones, y aquí va del 0 al 255, ¿ya? De todos los grises. Y podemos saber cuántos píxeles hay con cada gris. Ya, eso es un histograma para mostrarlo, qué sé yo, o para, no sé, para temas estadísticos será, pero para describir la imagen, esto es demasiado fino. ¿Por qué? Porque esto es le afecta mucho el cambio de brillo y contraste. ¿Cierto? Si todas las imágenes se mueven un poco, en realidad hace que las cosas no coincidan bien y empieza a aumentar mucho la distancia. En cambio, si uno hace histogramas de menos bins, por ejemplo 32 bins y 8 bins, dirá que el rango está como por aquí, entre 8 y 32 es un buen histograma. Eh, los rangos son más gruesos, y entonces pequeños ajustes de brillo y contraste mantienen la misma forma. ¿Ya? Pero, pero ¿qué tal pero que igual va a cambiar? Entonces, por ejemplo, si aquí hay un rango, el bin fuera del rango 0 a 8, y después de 9 a 15, para el primer bin. Entonces, si todo se le suma 1, eh, todos los grises que sean entre 0 y 7 van a quedar en el mismo rango. Pero van a haber algunos números que igual cambian. Desde el 8 al 9, los píxeles que antes sumaban en un bin ahora van a sumar en el otro bin. Y uno no quiere finalmente, el punto es que uno no quiere esas cosas tan duras. Esos límites duros son poco robustos a pequeños cambios. Entonces uno quiere los bordes lo más suaves posible. ¿Cuál es la idea ahí? Es que ahora, si tengo un bin, este es el bin rango 0,8, y este es el rango del 9 al 15, y aquí tengo el otro bin que va sumando. Y viene un 8,
hay un píxel, este píxel de aquí es 8, entonces dice, ok, va a sumar más uno al primer bin, pero está justo en el límite. Quizás es mejor separar el voto y que en vez de sumar más uno al primer bin, que sume, por ejemplo, este se transforme en un más 0,6 al primero y más 0,4 al segundo. ¿Ya? Pero si fuera un 7, el 7 sumaría, no sé, pues más 0,7 y más 0,3. ¿Se entiende? Uno puede tratar de hacer un voto difuso, ¿ya? Y eso se le llama las cosas más suaves, ¿ya? Y eso hace que sea más robusto el histograma y uno no tiene estos bordes duros, ¿ya? ¿Cómo se calcula eso difuso? Ahí depende. Por ejemplo, algunos lo que hacen es que calculan así lo más elaborado, una máscara de ponderación. Ah, no, voy a poner con otro color, pero no. Calculan una máscara de ponderación según el centro y aquí aparece como una especie de gaussiana. Y aquí también tiene una gaussiana. Entonces, dependiendo del número, uno ve en qué posición queda y se pondera en las dos gaussianas ahí según qué relevancia tiene el bin en ese punto. ¿Entiende cómo se implementaría? ¿Ya? Esto de los pesos. ¿Ya? Eso sería algo más gaussiano, pero otros, en realidad no hay que para qué ser tan gaussiano, sino que basta con ser lineal y hacer una cosa así. Entonces, cuando viene aquí, si este es el centro, digamos que este es el 3, aquí está el 0, y aquí estaría como en el límite, estaría el 8, aquí está el 9, el 15. Entonces aquí llega el 7 y ahí pondera uno y el otro. Las cosas lineales son mucho más simples porque este cálculo hay que hacerlo para 100.000 píxeles. ¿Ya? Entonces ahí hay que... a veces las cosas lineales son más simples. ¿Ya? Entonces es una interpolación lineal. ¿Ya? ¿Por qué les comento esto? Porque bueno, está la interpolación gaussiano-lineal. Si es que vamos a ver después, dijimos, en vez de hacer un histograma global como este, es muy grueso porque representa la imagen en su totalidad y queremos buscar duplicados. Imágenes muy distintas tienen el mismo histograma, ¿ya? Porque se pierde la relación espacial de dónde está sumando. Es decir, todos estos píxeles, independientes en cualquier esquina, suman al mismo histograma, ¿ya? Todo mejora cuando lo hacemos por zona. ¿Hay una pregunta? Bueno, todo mejora si hacemos y tomamos la ubicación XY, depende y vemos aquí histograma suma. Y aquí, por ejemplo, aquí dice 2 por 2 por 16, entonces vamos a crear 4 histogramas de 16 pins cada uno y en esta posición, ¿ya? Y la idea es que cada píxel, aquí hay un borde. De nuevo va a pasar esto del tema del borde duro, que este píxel de aquí va a sumar solo a este de acá, pero está súper cerca del otro. Entonces, si la imagen estuviera un poquito desplazada hacia la izquierda, eh, los píxeles que sumaban a un bin ahora van a sumar al otro bin en forma dura. Y eso es poco robusto si uno quiere hacer un buen detector. La idea entonces es que uno hace la misma idea de interpolación, pero ahora entre bins, ¿ya? Entonces la idea es que si este píxel de aquí es el píxel, bueno, X y G con el gris, entonces por ejemplo el 100,80,25 está en la coordenada X y con el gris 25. Con el X se calcula una interpolación entre estos dos. Y con el Y se calcula una interpolación con el de abajo. Como el voto, y todo este va a sumar más uno. Pero ese más uno, porque un píxel, se reparte con cierta ponderación en cada uno de los tres histogramas. ¿Y cómo uno calcula esa ponderación? Por ejemplo, este más uno va a sumar aquí, uno dice aquí, ok, va a sumar como está en esta posición, va a sumar más 0,2 aquí, con otro color, no se ve nada. Ya, bueno, otra vez. Este píxel de aquí va a sumar, si está con, o sea, este más uno de ese píxel en realidad se va a cambiar a, o sea, más 0,2 acá, más 0,3 y más 0,7. Sería su voto más uno, se reparte en los histogramas, pero internamente tiene que sumar a algún bin. Y entre ese bin, ese más 0,7 se tiene que ponderar de alguna forma.
Y en estos también ese 0,3 se va a ponderar de alguna forma. ¿Se entiende cómo uno puede ser súper difuso dentro de la asignación de bins y dentro de los bins una nueva asignación? Y lo más común que sea algo que son tres interpolaciones lineales. ¿Ya? Uno puede hacer tres gaussianas. ¿Ya? También puede ser como que cada bin tiene, los bins tienen eso y cada uno aquí tiene una gaussiana de ponderación también. También se puede ver así. Trigaussiano sería ahí. ¿Se entiende? Por favor. Esto se los comento porque cuando uno empieza a hacer cosas así como más en serio, de verdad detectar, por ejemplo, una competencia, uno empieza a hacer estas cosas. ¿Ya? Ok, para la tarea ahí ustedes ven hasta dónde quieren llegar. ¿Ya? Eso es lo que es interpolación clínica. Y el otro concepto que me gustaría que vieran es la pirámide espacial, que es lo de eh, em, que las divisiones no tienen por qué ser tan duras. Uno dice, ok, pero justo esta división de 4 por 4 esta 8 por 8 ¿qué tal si las juntamos todas en un único descriptor que tenga todas las, así como en un vector, así como estos son pequeños vectores y después se concatenan, estos se pueden concatenar estos de acá y calculamos un vector con la imagen con histogramas a todas las resoluciones. ¿Sí? Y eso sería algo que se llama la pirámide espacial. ¿Por qué eso se usa más después en clasificadores? Porque después podemos ver que si queremos etiquetar una imagen, no sé qué imagen no sé, de película, de auto, de comercial, no sé, queremos hacer un detector, en algunas clases uno necesita el histograma global y en otras las por zonas. Algunas zonas en las que sirve. ¿Ya? Eso, eso. Bueno, lo vimos este ejercicio y la idea ahí es que cuando dicen 2 por 2 uno calcula como si un vector de intensidad uno calcula como el gris promedio de cada una. Y bueno, el gris promedio en forma dura o en forma suave, y ahí viene la interpolación. Esto está muy fácil. Vamos, descriptor. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Se entiende este ejercicio? Sí, calcular descriptores, como son de intensidad, yo creo que es como hay que ir promediando zonas. Y de hecho son como bien simétricas las imágenes, entonces como que van a ser bien simples. Para los descriptores de gris, la idea aquí es que, de borde, es que, ya vimos los detectores de borde, la idea es que finalmente uno calcula la magnitud del gradiente en cada píxel, y uno calcula el umbral, y ahí se definen píxeles de borde. En esos píxeles de borde, además de saber si es borde o no, tenemos el ángulo. Los ángulos se calculan así. Recuerda que este es como el eje de las imágenes, es el ángulo. Entonces, si el gradiente, uno calcula derivada parcial en el eje Y, en el eje X, le calcula tangente a eso es el ángulo. Y este ángulo de acá nos dice la orientación del borde, que se calcula mediante esta fórmula de aquí. ¿Ya? Y estos bordes nos dice, entonces aquí, en este caso el borde va a salir como 45 grados, y en este caso el borde va a salir menos 45 grados. Y para este va a salir menos 45 grados. Usualmente los bordes, los ángulos, uno los define en el rango menos 90 a 90. Y uno calcula un histograma de eso. ¿Ok? Uno puede hacer en el rango menos 180 a 180 grados, pero no es tan buena idea eso porque finalmente un borde así es el mismo. Pasar de blanco a negro, negro a blanco es como lo mismo. Entonces, como en realidad los bordes basta con esos dos cuadrantes solamente. Y eso es lo que vimos aquí. Y calculamos un histograma. Aquí se ve como que aquí vamos a tener un histograma de toda esta figura, pero un histograma global es malo. Lo que hay que hacer es que dividirlo en zonas. Y para cada uno calculamos este histograma. ¿Ok? Y ahí ya tenemos un mejor detector de duplicado. En vez de hacer algo. Profe, Sí, bien, eso es lo que tenemos que hacer en el mini control, ¿cierto? en el mini control, así es, les voy a pasar una Eh, imagen
les paso una imagen y tienen que calcular el histograma de bordes. El histograma, mira, hay una diferencia en el control, les paso que calculen ustedes como el diferencial restando 2 píxeles, ¿cierto? La derivada de la parcial de G, que derivada de la parcial de G, y que Ajá. en la implementación real, si es que uno lo implementa esto, y este detector de borde, uno prefiere lo que se llama el filtro de Sol, que es una convolución con el -1, -2, -1, 0, 0, 0, 1, 2, 1. Pero para el mini control, en realidad, no lo voy a hacer calcular 9 operaciones por píxel. Le digo que solamente calculan el diferencial. Entonces, ustedes van a calcular la resta de 2 píxeles. Eh, bueno, más adelante tengo un ejemplo que les va a servir. Ya, pero avancemos ahí, les explico un poco más el control. Ok. Vean que para el Sobel uno requiere arco tangente para muchos píxeles. Mm. ¿Ya? Y eso es lento. Finalmente, para calcular un histograma de ciertos bits, este descriptor, el Edge Histogram, intenta hacer eso mismo, pero de forma mucho más simple. Dice, si tenemos una imagen, en vez de calculando los bordes y umbrales y arco tangente de histograma, a mí me interesan estos patrones, detectarlos dónde están. Entonces lo que vamos a hacer es que la imagen la vamos a dividir en trozos de 4 por 4 y para cada 4 por 4 píxeles vamos a ver a cuál de estos 5 orientaciones corresponde. Por ejemplo, si es que estos son aquí, dijera, esto es los valores gris, dice 10, 10, 150 y 5. Entonces ahí se ve que esto es como un blanco, algo más claro con algo más oscuro. Si testeamos esto en estos 5 de acá, y consiste en multiponderarlo por esto y sumarlos, y nos va a dar un número final. Esta de aquí va a tener, si dice la respuesta, bueno, aquí no, sería como 110 más 145, 255. Nos da para este. Y para este nos va a dar eh, 35. ¿Ya? Y para este, por ahí no sé. ¿Ya? Pero nos va a dar un número menor. ¿Por qué? Porque como este está justo orientado más blanco o negro, nos va a dar un número grande en este. Este va a ser el máximo. ¿Ya? Entonces decimos que este cuadradito acá es tipo 1. Y así vamos a tener, podemos etiquetar a cada uno con un tipo. ¿Ya? Y luego calculamos un histograma de tipo 1, 2, 3, 4, 5. Calculamos un histograma de cuántos cuadraditos de 2 por 2 hay de cada tipo. En la práctica es lo mismo que estamos viendo de los bordes de Sol. Bueno, ahí está el ejemplo. Entonces, para este conjunto de píxeles, esto es la respuesta para cada uno de esos 5 tipos de borde. Y esto se define como que es borde tipo 2. Porque no nos interesa el máximo en valor absoluto. ¿Ya? Eh, esta implementación es súper rápida y funciona súper bien. Alguna vez participé en una conferencia hace años de detectar duplicados y con este me da súper bien. Ya, hay que tener ojo, ¿qué pasa si es que viene algo que dice, por ejemplo, eh, 120, 120, 119, 119? Esos son los 4 píxeles. ¿Ya? Va a ganar, esto va a ser etiquetado como tipo 1 porque ahí es donde el que gana, pero hay que notar que 120, 119, eh, eso es una zona plana, ahí no hay borde. Y por tanto uno necesita, en estos valores de respuesta, ahí necesitamos un umbral, un threshold mínimo para considerarlo como que es borde. ¿No? Es que esencialmente lo mismo que dejemos en la magnitud del gradiente, es la misma idea. Bien, ¿preguntas? Entonces para el mini, eso es lo que dice. Em, Aquí un detalle, dice, en este histograma, aquí lo que uno calcula es un histograma en la definición original de 4 por 4 y un histograma de dimensión 5 por zona. Entonces el vector queda de 4 por 4 por 5 igual 80 dimensiones. ¿Ya? Em,
cuando ocurre una modificación en la imagen, y por ejemplo, dentro de la imagen original, si aparece, tenemos aquí una persona, ¿ya? Y tenemos la imagen que supone que es la duplicada, pero ahora tiene un subtítulos aquí y tiene un logo del canal. Se ve que el histograma se va a arruinar en todas esas zonas, ¿ya? Pero igual está bien porque se van a mantener varias zonas iguales y eso va a hacer que se parezca a su distancia. Pero uno que quisiera que la modificación se redujera al mínimo, ¿ya? En ese caso, lo que hay que hacer es que ahí está esta variante que dice no use ningún histograma, ¿ya? Y etiquételo todo como vaya de a 2 por 2. Primero hay que ajustar el tamaño de la imagen, un tamaño fijo. Y luego, esto es un tipo 1, esto es un tipo 5, tipo 1, un tipo 3, tipo 2. Y si lo hacemos, por ejemplo, y con esto generamos un histograma, perdón, un vector de, después hacemos un flatten de esto y generamos un vector de, por ejemplo, 20 por 20. Con puros números, 1, 5, 4, que son los IDs de cuál es el kernel que gana, ¿ya? Y que, y me gusta dar aquí este ejemplo que aquí ahora, ¿qué pasa si viene algo que dice, y este es el vector de la imagen, de una imagen, ¿ya? Y aquí viene otra imagen que dice algo así como 2, 6, 3, 6, 1, 2, 1. Vean cómo tiene un pequeño error de 1 en cada uno, ¿ya? Entonces esto va a quedar a distancia 1, 2, 3, 4, 5, va a quedar a distancia 7, ¿ya? Versus otra imagen que, que dice 1, y aquí tiene, aquí va a fallar en 4, aquí va a fallar en 3, por aquí dice 5, 2, 1, 2. Si calculamos distancia euclidiana con estos números, vean cómo aquí esto va a quedar a distancia euclidiana más o menos cerca porque tiene un pequeño error en cada uno. Versus calcular distancia euclidiana con el otro, este con este con este con este. Vean cómo aquí hay un gran error. Entonces va a quedar una distancia lejos, aun cuando los otros coincidan. Em, Aquí la función de distancia es clave. ¿Me entenderán que aquí no hay que usar distancia euclidiana? Es mala idea, que no tiene sentido, que es un ejemplo donde no hay que usarla, ¿no? Porque el que sea un histograma, un tipo 1, 1 y un tipo 2 como valor del bin, recuerden que este es como la idea del kernel que gana, y un tipo 5, el que no sea 1 y que sea 2 o 5, no, el 2 no es más preferible que el 5. Si no es el mismo, entonces está malo, no coincide. Y no hay para qué cuantificar la diferencia de IDs, no tiene sentido la diferencia de IDs. ¿Entienden lo que estoy hablando? ¿No? Bueno, o no, o están perdidos. Al menos yo estoy cachando. ¿Están cachando? Sí, ¿Están sí se cachando? entiende. Sí. Que los ID me refiero al ID este de acá, ¿ya? Y que la idea aquí es que ¿qué función de distancia hay que usar para comparar estos vectores que representan esto? Como un vector de IDs vector de IDs. La función de distancia a usar no es la euclidiana, sino que es la distancia de Hamming. ¿Ya? La distancia de Hamming es una que les había presentado acá. Bueno, que ahora justo me la pasé rápido. La distancia de Hamming es la distancia euclidiana cuantifica la diferencia entre bins. La eleva al cuadrado, la suma la eleva al cuadrado, recuerden. La distancia de Hamming dice si es que son iguales es 0 y si es que son distintas es 1. Da lo mismo que tan distintos sean. Es solamente las distancias que no, las dimensiones que no coinciden, ¿no? Y entonces aquí, este es un ejemplo de un lugar donde dice, tiene sentido usarlo, ¿ya? Y que usar distancia euclidiana, aun cuando sea posible, digo, si usa distancia euclidiana va a funcionar, pero no va a funcionar bien. Bueno, y otra diferencia que hacen aquí en este trabajo es que dicen, en vez de usar los 5 bits y tomar la magnitud,
aquí lo que hice es tomar los 5 bits y tomamos el valor absoluto, usar los 10 bits y separar los positivos de los negativos. Si está buscando duplicado, en realidad es común. Si nos interesa diferenciar bordes blanco-negro o de negro-blanco. El otro, ok, espero que entiendan ese. Ya. Ahora, ¿cómo se hace para calcular bordes aquí? Calculamos el hog para esta imagen de acá. ¿Ya? Lo que tienen que hacer es calcular la diferencia en el eje X y diferencia en el eje Y. Entonces, para este la diferencia en el eje, bueno, este es el eje X, este es el eje Y. Aquí va a tener diferencia de 255 entre estos dos píxeles. Y entre estos dos píxeles va a tener diferencia de 255. ¿Ya? Y por tanto, el ángulo, eh, perdón, la magnitud del gradiente va a ser muy alta. ¿Ya? Y así que esto va a ser borde. Y luego calculamos el ángulo va a ser igual a arco tangente de 255 dividido en 255. ¿Cuánto es el arco tangente 1? ¿Ya? No necesita calculadora. 45 grados. Exactamente, 45 grados. Más que ver la calculadora, porque eso no se van a acordar, y tienen que acordarse que es lo que es cuando estos dos son iguales, eso es lo que está diciendo ahí, la relación entre ellas es 1, entonces aquí sale 45 grados. Bueno, en realidad, perdón, para abajo, porque bueno, los ejes en imagen son para abajo. En realidad esto es menos 45 grados, y para abajo es 45 grados. ¿Ya? Bueno, eso. En este caso aquí, vean cómo aquí es 0, y aquí la diferencia, porque esto es 255 menos 255 va a dar 0, y aquí es 0. ¿Cuál es el arco tangente de 0 partido en 0? La respuesta es indefinido. Digo, entonces, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Es porque no hay que calcular el ángulo aquí, porque aquí no hay bordes. Bueno, para detectar bordes, lo primero que hay que hacer es calcular la magnitud del gradiente. La magnitud del gradiente en este píxel es 0. Por tanto, no es borde. Recuerden, para ser borde tiene que superar la magnitud del gradiente, superar cierto umbral. ¿Ya? Y por tanto, entonces, esto no supera y por tanto no hay borde y no hay nada. No se suma, no hay que calcular ángulo porque es un ángulo de nada, de un punto. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, en realidad el histograma de bordes de esto es 0. No sumamos nada, no hay bordes. ¿Ya? En este caso es en el eje, es en el eje Y partido del eje X, ¿verdad? Entonces aquí es 0 dividido en 255. El ángulo, ¿cuál es el arco tangente? 0. ¿Cuál es el arco tangente? 0. ¿Y sucede cuando? ¿Cero? 0, ¿cierto? Porque entonces lo que nos está diciendo ahí que el borde es de este sentido, es así, justamente. ¿Y cuál es el arco tangente de, eh, bueno, en este caso lo mismo, perdón. Ahora en este, en el eje Y dividido en el eje X, 255 dividido 0. ¿Cuál es el arco tangente de 255 dividido en 0? Indefinido, error. La calculadora entra y error. Pero no es error. O sea, tiene definición. Es como el arco tangente infinito, ¿no? Y eso tiende, o el límite cuando del arco tangente X cuando X tiende a infinito. Así es. ¿Y Eso cuánto sería es eso? como 90. 90. 90 grados. Es 90. Es 90. Estos son 90 grados porque es un borde vertical. Un borde así. Entonces aquí la diferencia en el eje X es 0, en el otro es distinto a 0 y la relación nos queda infinito, pero en realidad es porque son 90 grados. Pero, ¿cuál es? Estos son 90 grados. ¿Y cuánto es menos 255 dividido 0? Arco tangente de eso. De menos 255 dividido 0, eso es menos infinito. Y eso es porque el ángulo está mirando para acá. Sería menos 90 grados. ¿Sí? Claro. Ya, ¿cierto? Porque eso está mirando para allá o para allá o para allá. Ya. Menos 90 grados. Ya, ahora, ¿son distintos o no? Ahí depende cuando calcula el histograma. A veces uno, como les dije, a veces uno no quiere separar las direcciones y el menos 90 se puede convertir en 90. Ahí depende cómo uno opera. Porque digo eso porque es el arco tangente da un número por acá y uno le suma 180 y uno quiere en este cuadrante, son estos dos cuadrantes.
Espero les haya quedado claro. Bien, ya. Ahora, voy a 15 minutos, me fui demasiado lento. Me interesa el video de dominio de frecuencias. ¿Qué es la transformada de Fourier? ¿Ya? Lo que me interesa que el concepto básico es que tenemos una biblioteca de patrones, como estos de acá. ¿Ya? ¿Y cómo se define esa biblioteca de patrones? Supongamos que tenemos un alto y ancho fijo, ya vamos a decir, nos interesa 100%. ¿Ya? Ya, eso es el tamaño de imagen que vamos a intentar representar. ¿Ya? Y que para ese tamaño vamos a definir esto, este patrón de aquí va a tener un nombre, va a ser el patrón 1,4. ¿Y qué significa eso? Esto es porque este patrón, con esta línea así, se creó haciendo, pasa de blanco hasta arriba, en el blanco, bajó y subió. Un ciclo. Y este pasó del blanco, negro, blanco, negro, 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 blanco. Aquí es partido, no, eso así. 4 ciclos. ¿Ya? Entonces, como todos estos patrones son patrones regulares que se van a identificar por estos números de acá. ¿Cuántos ciclos tienen el eje X y cuántos ciclos tienen el eje Y? ¿Ya? Y entonces vamos a definir el tamaño ciclos en el eje X, ciclos en el eje Y, ciclos en el eje Y. Y este lo vamos a llamar el U, el espacio U y la coordenada B corta y la coordenada U. Cada uno de los puntos de acá es uno de estos patrones. ¿Ya? ¿Ya? Espero que entendan. Entonces, uno define una biblioteca de patrones. Y lo que es clave dice, cualquier imagen se puede escribir como una combinación lineal de estos patrones. No, perdón, de estos patrones. ¿Ya? Yo creo que usted me tendría que creer después de haber pasado cálculo en varias variables, ver las series y todas esas cosas. Hay muchas formas de escribir. Cualquier función se puede aproximar por una serie de funciones, como cierto recuerda la serie de Taylor, de las derivadas, recuerda. Aquí esto va a ser la serie esta es la serie de Fourier. ¿Y qué dice la serie de Fourier? Dice cualquier función se puede aproximar como una combinación lineal de este conjunto. Es decir, este conjunto de patrones eh, se pueden superponer, es como una nueva base. Es como la nueva base que cualquier imagen, cualquier cosa se puede escribir como combinación lineal de ellos. El tema es descubrir por cuánto hay que ponderarlo, por cuánto hay que ponderar cada uno de ellos para obtener el resultado que yo quiero. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Los eléctricos ya lo saben, pero en computación yo estoy seguro que no. Yo pasé en computación, no, jamás hablamos de transformadas de Fourier. ¿Ya? Bueno, bueno, y aquí algo parecido dice, en vez de usar U, B, podemos usar el número de ciclos, el ángulo, y número de ciclos en ciclos en ese ángulo. Es otra forma de ver un cambio de coordenada. Bueno, ¿cómo se calculan los? A ver, voy a ir a esto. Tenemos una imagen, ¿ya? Y lo que vamos a hacer es, vamos a operar un algoritmo para que, si esta imagen es de 640 por 480, aquí vamos a tener una biblioteca de patrones que va a decir lo que cicla 0 veces, una vez, 2 veces, lo que cicla 640 veces, lo que cicla 480 veces. Cada uno de estos, y esto aquí se le llama, esto un cambio de coordenadas que se llama el dominio de la frecuencia. Por, y ahora el tema es cómo encontrar por cuánto hay que ponderar cada uno de esos patrones para sumarlos todos y que nos dé la imagen original. ¿Eh? Y para hacer eso, lo que hay que hacer es esta fórmula. F de U, B, este es el peso de la coordenada U, B. Entonces, por ejemplo, si quiero saber cuál es el peso aquí de la coordenada 50 y 40. Es decir, 50, 40, ¿qué significa esto? Es cuál es el peso que va aquí, qué numerito, por qué numerito tengo que ponderar el patrón 40-50, sería un patrón que sería como así, ¿no? Con 40 ciclos en uno y 50 ciclos en el otro, en la otra coordenada.
por cuánto, qué número hay que poner aquí para que al ponderar por este y luego hay que saber por cuánto hay que ponderar por cada uno de ellos, sumamos todos esos patrones ponderados y nos da la imagen que uno quiere. ¿Cómo se hace? La fórmula es esta. No es ninguna magia. Lo que hay que hacer es que hay que ponderar la imagen. Esto que está acá, esto que está acá, es el patrón. Y esencialmente lo que uno hace es que este patrón se pone sobre la imagen y se multiplican. Y se multiplican. Y va a dar un valor alto si es que coincidió, si es que el patrón coincide bien con la imagen, va a dar un valor alto. Si es que no coincide, va a dar un valor bajo. ¿Sí? Y por tanto lo que estamos haciendo al calcular aquí el dominio de frecuencia es que vamos testeando esta imagen con distintos patrones en distintas formas y, y vamos a ir descubriendo todos los pesos que hay ahí. ¿Cuántas operaciones hay que hacer para calcular la transformada de Fourier? El dominio se llama el dominio de la frecuencia, llevar una imagen a su dominio de la frecuencia. ¿Cuántas operaciones hay que hacer para n píxeles? Díganme. ¿Puede repetir la pregunta, profe? ¿Cuántas operaciones hay que hacer para calcular la transformada Fourier de una imagen de n píxeles? ¿Ya? ¿Cuántas operaciones hay que hacer? ¿Ya? ¿N? N es el número de píxeles. ¿Ya? Para cada hay que invocar n veces esta función. Esta función de acá nos dice el peso que hay que tener en cada píxel. Entonces hay que llamar esta función n veces. ¿Ya? ¿Por qué pasa eso? Bueno, primero, voy yendo rápido, pero aquí hay que decir que el dominio de las frecuencias de C40 por 480 es un espacio del mismo tamaño. ¿Ya? Así que es de C40 por 480. Entonces hay que llamarlo 640 por 480 veces esta fórmula. ¿Ya? ¿Cuántas operaciones tiene esa fórmula? Ah, esto aquí es M, esto aquí es N. ¿Cuántas operaciones tiene esta fórmula? Y esta aquí es U, y esta aquí es B. Es una suma de n términos Así y es. cada término son varias operaciones más. Sí, entonces, finalmente, esto es lo que estamos haciendo aquí. Vean que cada píxel de la imagen se tiene que multiplicar por esto. Esto de aquí ya les dije ya es el patrón. Es el patrón. Esto es un e elevado coseno más i en un número complejo, pero que esencialmente es el patrón. El patrón que dijimos que cicla ciertas veces en un eje y otras veces en el otro. ¿No? Vean lo que hay que hacer, hay que ponerlo acá. Entonces, si queremos testear algo que cicla el patrón 5 por 10, es como que generamos el patrón 5 por 10 y tenemos que recorrer la imagen y multiplicar el píxel contra el patrón en cada píxel. Sumar todos esos valores y nos da este número de acá. ¿Se entiende que calcular la transformada de Fourier es orden de n cuadrado? Para cada uno de estos n píxeles, que son n pesos, los n pesos de la transformada de Fourier, tengo que recorrer la imagen completa. ¿Me explico? ¿Lo ven? Ahora entiendo mejor, ahora entiendo mejor. ¿Entendí qué es lo que le estoy preguntando? Tengo una imagen y esta imagen, la transformada de Fourier, dice, la voy a escribir en otro eje de coordenadas. El eje de coordenadas definido por los patrones tipo textura, como los que les mostraba aquí. Y para hacer eso, tengo que saber por cuánto ponderar cada textura para luego sumarlas todas y que me dé la imagen original. ¿Cómo hacer eso? Necesito entonces calcular f de u, b para todo u, b de 0,0 a C40 por 480. ¿Ya? Así que es una imagen de ese tamaño. Es decir, tengo que hacer esto un número, no sé, como hartas 300.000 operaciones. Y para calcular el peso de una imagen,
tengo que recorrer toda la imagen. Si una imagen tiene n píxeles, esto tiene n píxeles, y calcular cada uno de los pesos recorre los n píxeles. Por tanto, esto toma orden de n cuadrado. Es decir, está como lento. ¿Ya? Ya, espero que vean que la transformada de Fourier no es muy difícil. De hecho, uno ve esto se puede implementar, esto lo podrían implementar ustedes. Em, ya, a ver, voy a avanzar un poco. Lo que están viendo acá es la visualización de la transformada de Fourier de una imagen. Aquí está el 0,0. Este es el 0,0. Esto es una visualización. Y en la medida, aquí va a estar el patrón 0,1. Bueno, aquí va a estar el, no sé, el 0, 320. No, perdón, 640. No, está bien, 320. Y aquí está el 0 menos 320. Aquí va a estar el 0, no, el 480, no, 240,0. Va a ser este píxel de ahí. Y aquí va a estar el menos 240,0. Y aquí lo que se ve aquí es el F mayúscula U, B. ¿Ya? ¿Y qué significa esto? Si es que aquí hay un valor alto, es porque se tomó el patrón y se hizo una cosa así, y se testea qué tanto se parece este patrón a la imagen. Vean la imagen tiene como una textura. Vean que aquí, a ver, en esta zona de acá es como blanca, después viene como negro, blanco, negro. Se ve que tiene como una... Si uno ve los valores grises, ahí como que llevan líneas blancas con líneas negras. En forma vertical, también en forma horizontal. ¿Cierto? Aquí se ve como que es blanco, negro, blanco, negro. Entonces ahí va a haber un patrón, el patrón que oscile justo así, va a coincidir muy bien, entonces cuando multipliquemos el patrón contra la imagen va a dar un valor alto. Y nos va a dar un valor alto, entonces vamos a decir, tiene una respuesta alta a ese patrón, por tanto la imagen tiene esa textura fuerte en esa imagen. Y eso hace que se vean como cosas más blancas ahí. Esos son los patrones que están teniendo alto peso. Incluso un patrón diagonal podría coincidir que son estos que están acá. Pero por supuesto va a coincidir, va a tener una buena respuesta, pero no tan alta como el patrón que coincide justo como con el tejido. De hecho, el patrón que oscila dos veces, al doble, también tiene una buena respuesta. No tan alta, pero sí algo. Y el que oscila cuatro veces, es el que oscila un cuarto de vez, también va a coincidir. Y eso se llama los patrones armónicos. Ya que cuando oscila uno, sus ponderaciones, sus multiplicaciones también, también se ven un poco ahí. A ver, con otro ejemplo. Eh, de hecho, más que con otro ejemplo, se los voy a mostrar acá. Yo les subí un ejemplo de transformada de Fourier. Y lo que espero que hagan aquí es que lo pueden correr. Y lo vamos a hacer con la cámara 1. Con esa cámara de ahí. Con esta cámara. Ya, eso que ven ahí, esto es la imagen. Esto aquí es su transformada de Fourier. ¿Ya? Bueno, aquí no necesito algo. Aquí tengo. Es que aquí yo tengo estas cositas, unos patrones para mostrar. Por ejemplo, ¿ya? A ver, aquí tengo uno que se ve ahí. Y tiene que aparecer un poco ahí se ven unos pesos altos como unas líneas con pesos altos. Eso es porque ahí hay una textura bien marcada y que se refleja ahí en la transformada de Fourier. Estos valor de aquí, bueno, esta es la transformada de Fourier dura, así lo que sale de la función. Esto es 0, aquí en la esquina está el 0,0 y esto va a ir agrandando. ¿Ya? La- un concepto que es interesante es que darse cuenta que aquí, una imagen que tiene, por ejemplo, aquí 16 píxeles de ancho, el que oscila una vez hace esto,
El que oscila dos veces hace eso. Tiene dos subidas y bajadas. ¿Ya? El que oscila, si la imagen tiene 16 píxeles de ancho, el patrón que oscila 8 veces es el patrón que oscila el máximo posible visible. ¿Ya? Entiende que oscila 8 veces. Y eso es como la oscilación máxima. ¿Qué pasa si uno dice quiero algo que oscile más veces, 9 veces o 10 veces? Va a ir más rápido, pero por el efecto así de la discretización, se va a ir tomando, cuando vaya de vuelta va a venir el píxel donde se discretiza esto. ¿Cierto que estos son píxeles? Entonces, si algo oscila 10, si algo oscila, no sé, 12 veces, decía hace 12 ciclos, pero tengo 16, tiene como 16 puntos de control solamente, en realidad es lo mismo que esté oscilando 4 veces. ¿Por qué? Porque este osciló aquí, pero es porque este osciló ahí y capturó ahí. Está dando como una vuelta de más. ¿Ya? Entonces no tiene sentido que oscilar más de la mitad de las veces, porque si no, en realidad me veo como que oscilo menos. Ya, ¿por qué les comento esto? Porque en una imagen de 640 por 480, cuando vamos aquí al dominio de las frecuencias, y aquí este va a ser el f de u, b, este es el u y este es el b, y aquí va a estar el 00, en esta zona acá del medio es la frecuencia más alta. El patrón que oscila el máximo de veces visible es esto de acá. Estos de acá esencialmente empiezan a reflejarse y en realidad esto tiene una simetría, ¿ya? Porque los que oscilan demasiado en realidad se van pareciendo a los que oscilan menos. Y este patrón que oscila 640 veces por 480 veces es lo mismo que el que oscila 0,0. Es como que oscila y se ve constante. Es como que va oscilando así. ¿Ya? Ya, esa es la razón de por qué esto se ve, le transforma este espacio en frecuencias. Esto es lo que les dibujé acá. ¿Ya? Y dice, ok, pero ¿para qué es interesante esto? Porque esto, eh, primero, como forma de visualización, entonces lo que uno hace es que uno mueve el centro y se queda con el píxel al centro y hace lo que está en esta slide acá. Eso es lo que está diciendo ahí. Y en vez de que esta era la zona alta, uno desplaza esto y pone como esto tiene simetría, es mucho más bonito verlo así, con el 00 acá y las frecuencias altas acá. Pero esto sigue teniendo simetría. Ya, eso es lo que es esta visualización de aquí. Ya. Y además el valor gris le vamos a poner un poco de color, cosa que los rojos sean un valor alto y los otros sean un valor bajo. ¿Ya? Em, ¿Por qué es interesante esto? Porque uno puede hacer ediciones de la imagen y uno puede ajustar los valores de... a ver, déjame fijarme. Aquí. Voy a aumentar el peso con la I y con la K. Ahí. Y luego voy a moverme con G, Y, H. Ya, vean lo que estoy haciendo aquí. Estoy artificialmente modificando la transformada de Fourier. En dominio de frecuencias les voy a aumentar el peso a unos patrones. Y luego la transformada de Fourier es reversa. Y uno puede devolverse a ver la imagen, pero ahora, ¿qué pasaría con la imagen si es que aumento esos pesos de ahí? ¿Ya? Y eso que están viendo aquí, no, no quiero hacer eso. ¿Ya? Eso de ahí es, este, le modifiqué unos pocos, ahí le modifico unos pocos píxeles y la imagen, ahora la transformada de Fourier inversa de esta imagen es esta de acá. Algo me veo, ya, pero en realidad esos están tan fuertes que ahí le bajé un poco el peso. Entonces aquí podemos irnos moviendo. ¿Cuál era de la zona en la que le voy a aumentar los pesos para ver cómo se ve después. AWS.
sea, lo que quiero que vean aquí es cómo influye cada uno de esos patrones de textura en la imagen original y que uno puede hacer ediciones, dominar la frecuencia y después devolverse. Ya, ya. Bueno, eso es lo que se ve aquí. Esto es lo mismo de otra forma de verlo, ¿no? Esto tiene un color jet, se llama. Color jet, esto que es una imagen gris, uno la transforma a colores mediante una escala. Una escala como de colores, como de mapa físico. ¿Ya? Ahora, ¿por qué estamos viendo esto? Porque, por una parte, esta zona de acá, se ve ahí como, bueno, aquí se ve más bonito cuando hay un patrón. Cómo cambian los pesos, cómo aumentan mucho los pesos donde hay, con los patrones que cumplen exactamente con esa textura. Esto ahí se ve bien. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Sobre esta imagen de la transformada de Fourier vamos a calcular un descriptor. Y vamos a poder tener entonces descriptores que representen las texturas dentro de la imagen. ¿Ya? Y entonces imágenes que, si queremos hacer un buscador de que le paso esta imagen, le paso una textura como esta, vean el patrón de esta imagen y que la diferencie con esta otra, que el patrón va a ser distinto. Vean cómo son distintos patrones. Si uno quiere hacer un buscador de imagen y tengo puras texturas y quiero buscar texturas parecidas, lo mejor es ir a la transformada de Fourier y calcular descriptores de esta zona de aquí. ¿Ya? ¿Cuál es el descriptor más común? Consiste en, que es la parte final de las slides de los descriptores. Uno consiste en este de acá. Se llama el de homogéneas texturas. Esto es muy simple. Consiste en ir al dominio de las frecuencias y calcular el peso de cada una de las zonas del dominio de la frecuencia. Y aquí nos va a dar un vector con el valor que está en cada una de estas zonas. Estas zonas que están acá son las frecuencias bajas y las otras son las frecuencias altas. ¿Ya? Y por tanto, imágenes que se parezcan en el dominio de las frecuencias van a tener un descriptor parecido. ¿Ya? Eso es una cosa que me interesa que vean. ¿Ya? Y la otra cosa que me interesa que vean es que el dominio de la frecuencia. ¿Ya? Uno de como se los comenté, las frecuencias armónicas, que eso se ve en audio, ¿ya? Y que las frecuencias bajas son las frecuencias que oscilan poco, que dan el global de la imagen. Esta imagen tiene colores suaves es porque tiene una respuesta muy alta a patrones que oscilan poco. ¿Ya? Una imagen, por ejemplo, esta imagen de acá, eh, tiene, vean cómo, es porque como tiene estas líneas así, un patrón que oscila así va a tener alta respuesta. Y eso sale salir ahí. Y más curioso acá, uno puede separar la imagen en dos. Lo que vamos a hacer es que esta transformada de Fourier la separamos así. Y nos vamos a quedar con una, le ponemos 0 a una zona y vemos qué es lo que se ve. Y luego le ponemos 0 a la otra zona y vemos qué se ve. Y saber esto o saber esto. Y estas dos sumadas a la imagen original. ¿Se ve cómo se puede separar la imagen en subimágenes? Bueno, ¿verdad? Y que cuando uno tiene una textura como la huella aquí, se van resaltando las texturas aquí. Bueno, bueno, espero que entiendan que es interesante, que es útil ver la transformada Fourier, ¿ya? Para representar una imagen, buscar imágenes parecidas. ¿Hay preguntas? ¿Dudas? ¿No? Profe, Dígame. la fase no se ocupa para nada. Exactamente. Lo que se visualiza aquí es como un número complejo, sí, no les comenté eso, como es un número complejo. En la visualización uno ve, ¿dónde está aquí? La magnitud y que el logaritmo de la magnitud, lo que se está viendo ahí está. El logaritmo de la magnitud, eso es lo que se ve, porque esto aquí es un número complejo. La fase, la verdad es que justamente no. O sea, más que la fase, lo que se usa en el descriptor que les comenté antes, uno usa el número complejo, completo, y después ve qué tanta respuesta hay a las distintas orientaciones. Em,
De hecho, se los comenté aquí. Esta imagen de acá es una visualización, por tanto, cada f de u, b, cada f de u, b es un complejo, pero lo que estamos viendo acá es la magnitud. Y ven, por eso tiene simetría. ¿Ya? Esto tiene 640 por 480, y por tanto acá hay 640 por 480 números, pero ven que está la mitad de los números solamente. ¿Ya? Eso porque hay un número complejo, y hay otra cosa, como viento dice que es la fase, que es esencialmente exactamente lo mismo que hemos estado viendo. Es el b partido por a, y podemos calcular la tangente. Eso se llama la fase. Y es otro numerito que está acá. Si van a ver este libro de acá, muestra cómo la fase no es muy útil para mirarla, para visualizar. Pero los descriptores usan las dos cosas, usan en realidad el número complejo. Y la respuesta es entonces aquí, esta imagen en realidad no es completa, no es que esta imagen pueda devolverse acá, uno necesita la parte real e imaginaria. ¿Ya? Porque si no hay pérdida de información, porque aquí está la mitad de los números, porque hay simetría. ¿Ya? Bueno, entonces aquí la idea es que para poder devolverse la transformada de Fourier necesitamos los dos valores, el A, la parte real y la imaginaria. ¿Alguna otra pregunta? Es muy pasado. Parto haciendo un resumen y me alargo mucho en el resumen al inicio de la clase, así que voy a hacer el resumen más corto, para que me quede tiempo para la clase. Les recomiendo, si no me entendieron bien esto de la transformada de Fourier, vean los videos. Ahí lo explico bien, les va a servir después para entender mejor el audio. ¿Ok? Va. ¿Preguntas? ¿No? Ya, quedamos hasta acá entonces. Muchas gracias Ya, profesor. por venir. Nos vemos el próximo Profe, miércoles. Dígame. tengo una consulta con respecto a la tarea. O Dígame. sea, no es con respecto a la tarea en realidad, que si uno puede concatenar vectores, descriptores de distinta índole, Sí. ¿cierto? Pero resulta que la distancia, al calcular distancia, ¿Cuál es la función de distancia? eh, Justamente. Por esa pregunta. ¿cómo? ¿Cómo calcula la función de distancia de vectores combinados? Claro, eso mismo, Así es. porque, por ejemplo, en los histogramas que uno los normaliza, las distancias son, por ejemplo, del orden de menos de 1, porque son como 0.0 algo, Bueno, y cuando lo estaba haciendo con intensidades, las distancias eran del orden de miles, ¿sí? por Porque, supuesto. Ya, claro, entonces, si llegara a combinar los dos, la intensidad ponderaría mucho más por sobre los histogramas, por ejemplo. ¿cierto? Entonces, bueno, ahí es donde me gusta, por eso es que les doy el desafío, que van solitos avanzando en la materia. Entonces, lo que vamos a ver, vamos a ver los índices multidimensionales en algún momento, perdón, y vamos a ver que lo que hay que hacer es una ponderación de distancias. Ya, y entonces, a ver, aquí. La distancia la pondera y le pone un factor de normalización. Y aquí vamos a normalizar las distancias según cada distancia, según tú tienes que calcular el ponderador. Y el ponderador más común es tomar la distancia al máximo dentro de ese rango. Entonces necesitas testear un poco para saber por cuánto tienes que dividir el valor de distancia para que queden comparables. ¿Ya? Ya, esa es una forma. ¿Ya? Y la otra, por aquí estamos, en vez de testear por un valor muy grande, hay que testear por un valor chico, porque no le interesa a los vecinos más cercanos. Esencialmente lo que está haciendo se llama una multimétrica, una combinación Ya. lineal de métricas. Y tienes que calcular un factor de normalización. ¿Ya? Claro. Eso. Lo va a ver más adelante, intenta hacerlo tú también. Ujú. Divídelo por una constante. Y esa constante puedes testearlo y testear valores para saber cuál es el rango y dividirlo por eso de ahí. Divídelo por el promedio, por ejemplo, la distancia promedio. ¿Sí te Ujú. sirve? Y otra consulta, en el test hay algunas imágenes como que no tienen respuesta correcta, es un guión, Sí, sí, ¿cierto? así es. Pero esa pregunta, o sea, si yo intento adivinarlo, ¿cuenta como incorrecto para efectos del No, test? no. Para la nota, no. Pero sí cuenta como incorrecto para el cálculo precision y recall, que de ahí después vamos a hablar un poco más de eso. Ah, ya. ¿Ya? Pero para Entonces no me preocupo de ponerle como un threshold No, para intentar adivinar. no. Ah, ya. La idea es que ese cálculo precision recall hace eso. Ahí uno puede saber que las que no tienen nada deberían decir con una instancia alta, entonces la evaluación ordena eso.
Para la tarea, para la nota no influye. Sí influye en un sistema real y por eso quiero ponerle eso para después discutir más adelante cuando veamos eso. Ya, perfecto. Súper. Ya, chao, profe. Listo. Chao, chao. Que estén bien. Nos vemos. Chao, profe. Profe. Chao, chao. Chao, profe.